Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Historia militar del siglo XX. Bienvenidos a mi canal. Vamos a comenzar con un tema más de exposición. El tema elegido es la OTAN, el Pacto de Varsovia, lo que supuso el desafío para la OTAN de la misión de Bosnia y Herzegovina. Ya antes había habido otro tipo de misiones menores, pero un contingente con tanto personal, que luego lo veremos más adelante, desplegado, pues no había nada igual. No había parangón ninguno hasta esta misión que comenzó en el 1995. La misión de Bosnia y Herzegovina ocurrió en los Balcanes. El siglo XX va a acabar como comenzó, por así decirlo, con una guerra en Sarajevo. Ahí comenzó la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque Francisco del Imperio Austrohúngaro en el 1914, y eso desencadenó pues ese choque de imperios, esas democracias liberales, que fueron una guerra de más de 4 años y que ya pues se pudo todo conformar con, digamos, que el final de la Primera Guerra Mundial fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí comenzó el siglo XX, comenzó lógicamente en el 1900, pero lo gordo, por así decirlo, comenzó en el 14. Y la guerra de Bosnia, pues Sarajevo, que es la capital de Bosnia y Herzegovina actual, también estuvo sitiada casi 4 años en el sitio de Sarajevo, el sitio más longevo después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego la OTAN, como se crea, por supuesto, la contra-OTAN, que es el Pacto de Varsovia, y vamos a llegar hasta esta misión, la misión de Bosnia y Herzegovina, que fue todo un desafío para las tropas de la OTAN. La OTAN en el Pacto de Varsovia y el desafío que supuso la misión de Bosnia, historia militar del siglo XX. Vamos allá. Índice de la exposición, antecedentes históricos, cómo queda el mundo después de 1945. Como bien sabrán, me gusta hacer una introducción histórica y potente para que puedan entender y puedan ubicarse en ese momento preciso y cómo pensaba el personal en esa época. Vamos a hablar del final de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedaron confrontados los dos nuevos órdenes, el capitalista y el comunista, que por cierto en la conferencia de Yalta, que está en Crimea, en Ucrania o en Rusia, como se quiera ver, ahí se ve qué van a hacer con la Alemania nazi cuando esta caiga, que va a caer inminentemente a los pocos meses. Ahí se acuerda, como se dijo antes, el reparto alemán, que va a quedar partida Alemania en 4 partes, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS van a ser los que lo controlen. También vamos a hablar del telón de acero, esa famosa frase que dijo en Ohio Winston Churchill, el telón de acero que había caído de una parte de Europa hacia Oriente y otra parte de Europa hacia Occidente, en la que ya había, pues no era una línea física, pero sí era una línea imaginaria e ideológica. Y bueno, pues vamos también, cómo no, es impensable no hablar de la construcción del muro de Berlín, de 1961 a 1989, 28 años, se va a cerrar Berlín Occidental, la parte que le corresponde a estos 3 países que dije antes, ¿no? A Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Francia, que dentro de esto está metido en la República Democrática Alemana. República Federal Alemana, la Alemania Occidental, y República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, RFA y RD. Vamos también a hablar de la creación de la OTAN, es uno de los puntos principales de esta conferencia, en base a qué se crea, el articulado, vamos a ver unos cuantos artículos y los que afectan, por ejemplo, a España, a nuestro país, los países miembros y cuándo se adscriben o se adhieren a la OTAN, y por supuesto las misiones cometidos de estos países y esta organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO en inglés. Y por supuesto vamos también a hablar de las operaciones militares de la OTAN, entre las que ya les digo, la que más destaca es la de Bosnia y Herzegovina, y bueno, seguida de la de Kosovo y la de Afganistán. El Pacto de Varsovia, en base a qué se crea, bueno, lo crean la URSS y 7 países más de su esfera, de su órbita socialista, comunista, pues es como la OTAN, pero a los soviéticos. Vamos a ver el articulado, que es prácticamente calcado al de la OTAN, digo calcado porque la OTAN se crea antes que el Pacto de Varsovia. Y también vamos a ver las intervenciones militares que ha tenido este pacto, que han sido como mínimo 2 y han sido pues muy drásticas y muy críticas en países como Hungría o Checoslovaquia, por este orden, en el 56 y en el 68. España en la OTAN, ¿cómo no? Hay que hablar de cuándo entró España en la OTAN y cuándo se adhirió. La adhesión es en el 82 y el referéndum de permanencia, que también vamos a ver. La pregunta que te hacían con los 3 puntos en las que tenías que responder sí o no, era una respuesta muy fácil, sí o no, pero tenía la pregunta 3 subpreguntas. Vamos también a hablar de ello. En el 86 ganó el sí, ganó por un 57% a un 43% que no. Y también luego veremos pues las comunidades autónomas o las regiones en las que no triunfó el sí. Cómo no, la guerra de Bosnia y Herzegovina, la guerra de Yugoslavia. Vamos a hablar del mariscal Tito. Es también impensable no hablar del mariscal Tito y hablar de Yugoslavia. El colapso de la URSS tiene bastante que ver. Si se acuerdan los 3 vídeos que pusimos de la guerra afgano-soviética, se habla que la guerra acaba en el 89 y la URSS colapsa en el 91. Bueno, pues esta desintegración de Yugoslavia se produce después de este colapso de la URSS y la formación de la URSS en 15 países, Rusia entre ellos.
fragmentación de Yugoslavia, Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia. Eslovenia tiene una guerra breve, muy breve, junto con la de Macedonia. De hecho, en Macedonia no hay ni guerra, y Croacia y Bosnia van a tener guerras más largas, más longevas y más duraderas. Sin embargo, la gran conocida es Bosnia, que además acontece junto con la guerra de Croacia a la par, y también hay varios miles de muertos, pero la más conocida es la de Bosnia. El final de la guerra, los acuerdos de Dayton, esa base militar en Ohio en la que Bill Clinton mete a la fuerza a los tres líderes de las tres facciones en Bosnia, de Serbia, Croacia y los bosniacos, que son los musulmanes, y casi les obliga pues a firmar una paz, que también vamos a ver cómo queda conformado Bosnia-Herzegovina, ¿no? Queda en dos, queda en la Federación Bosnia y en la República Srpska. El desafío de la OTAN, pues sí, porque fue una misión muy importante, y después de la paz de Dayton, de esos acuerdos en el 95, pues la OTAN va a desplegar en Bosnia-Herzegovina el 20 de diciembre del 95. ¿Quién estaba antes del 20 de diciembre del 95? Pues estaban los cascos azules con la misión de UNPROFOR, que estuvieron del 92 al 95. También vamos a hablar, como no, de ellos, porque España se dejó ahí bastantes vidas humanas y bueno, y merece la pena pues como mínimo recordarlos. También vamos a hablar de la búsqueda de los criminales de guerra. Cuando acaba la guerra de Bosnia y todo se estabiliza, siguen las tropas de la OTAN, que a su vez después con la intervención de Afganistán en el 2001 van a dejar el paso a la Unión Europea con sus tropas y se van a buscar a los criminales de guerra. Vamos también a hablar un poco de ellos, de Ratko Mladic, el general de la República Srpska, de la recién constituida República Srpska. Vamos a hablar de Milosevic, el presidente de la Federación Serbia o de Serbia. Vamos también a hablar de Radovan Karadzic, que era el presidente de la República Srpska. Vamos también a hablar de curiosidades de la misión y las tropas españolas, y por supuesto, cómo no, vamos a hacer un tributo a las bajas, 24 bajas, 22 militares, un guardia civil y un intérprete yugoslavo que murieron al servicio de España. Y para finalizar, pues veremos unas conclusiones de qué pasó en esta guerra, cómo se originó y cuáles fueron los puntos finales de esta guerra, las consecuencias. Antecedentes. La Segunda Guerra Mundial ha finalizado. La Segunda Guerra Mundial comienza el día 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, la Alemania nazi, y 2 semanas después con el acuerdo Ribbentrop-Molotov de los ministros de Asuntos Exteriores alemán y soviético respectivamente, pues los soviéticos invaden la zona oriental de Polonia. 1 de septiembre del 39. Comenzamos con la Segunda Guerra Mundial. Como dice su nombre, acontece en todos los escenarios bélicos, en todos los continentes prácticamente, y tiene su final en Europa el 9 de mayo del 45 con la rendición incondicional de la Wehrmacht, del ejército alemán, a los aliados. Pero esta guerra no acaba en el Pacífico hasta el día 11 de agosto, que capitula el Imperio Nipón, los japoneses, ante Estados Unidos, después de lanzar las 2 bombas atómicas, la bomba atómica de Hiroshima el 6 de agosto del 45 y la de Nagasaki el 9 de agosto del 45. El día 11 de agosto tiene que rendirse Japón, ya no puede aguantar más, son 100.000 muertos a la bomba que lanzan, y a este ritmo pues van a acabar no solamente con la población japonesa, nipona, sino con la humanidad entera. Entonces, el día 11 de agosto capitulan los japoneses a Estados Unidos, y bueno, como curiosidad, la guerra no acaba el día 11 de julio, la guerra acaba oficialmente, pero Stalin da la orden a sus tropas, a las tropas soviéticas, primero que invada Japón y después que avance lo máximo posible por toda la zona oriental de Asia para quedarse con las máximas posesiones, y de este modo, cuando puedan negociar, pues tener muchísimas más ventajas para esta negociación. Y así es lo que hacen, llegan hasta la costa oriental y se quedan, bueno, pues con la isla de Sajalín y con las islas Kuriles. De hecho, a día de hoy aún siguen en litigio con los japoneses por las islas, por una parte de las islas. ¿Quiénes son los vencedores de esta guerra? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y la URSS. Parece mentira, ¿no?, que Francia, que ha sido invadida en el 1940, que casi no ha aguantado la guerra con los alemanes y que ha estado sometida o ocupada hasta el 44 y liberada por las fuerzas de la coalición, el famoso día D, ¿no?, el 6 de junio del 44, bueno, pues que al final también ganase la guerra, ¿no? Parece inaudito. Estos 5 países son los que ganan la guerra, pero a partir de este momento se crean 2 nuevos órdenes: el bloque oriental o comunista, comandado por la Unión Soviética y sus aliados, y el bloque occidental o capitalista, comandado principalmente por Estados Unidos y por supuesto Francia, Gran Bretaña y prácticamente toda Europa occidental. Se acuerda el reparto de Alemania y de Europa prácticamente, porque efectivamente pues los soviéticos se quedan con muchísimos países como por ejemplo Hungría, Rumanía, Checoslovaquia bajo su órbita, Polonia por supuesto bajo su órbita, y después está bastante desligarse de primero de la órbita soviética y después pues hacerse como países. Winston Churchill dice, como se dijo en un principio, el famoso discurso que ha caído el telón de acero de norte a sur y de este a oeste, en la que efectivamente pues ahora hay una guerra fría. Se toma así, tiene este nombre, pues porque no es un conflicto físico, pero sí es un conflicto latente, en el que ambos ententes, ambos ejes, tienden pues a intentar llevar a su órbita, a su influencia, a cualquier conflicto interno que haya
en otro país o otra región. Hay un montón de conflictos. En África pues hay uno en cada país, ¿no? Cuando acaba la descolonización o cuando se descolonizan, pues efectivamente pues todos los países o todas las órbitas quieren llevarse ese terreno o esa región a su zona de influencia. Y en África, como digo, pues hay una guerra fría en cada región o en cada país. Además, la guerra de Corea del 50 al 53, la guerra de Vietnam del 65 al 73, la guerra afgano-soviética de la que hemos hablado anteriormente de 79 al 89 y muchos más conflictos en los que toma parte pues o la URSS o Estados Unidos con sus aliados. La conferencia de Yalta del 4 al 11 de febrero del 45, fíjense, la guerra va a acabar 3 meses después y ya estaban repartiéndose a Alemania. Imagínense si ya sabían que iban a perder la guerra los alemanes y que iban a ganarla los aliados. Es una reunión mantenida entre Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt en el Palacio Imperial de Livadia, en Crimea. Se acuerda la partición y reparto de Alemania entre las potencias ganadoras, que van a ser estas. Indemnización por la guerra a pagar por Alemania. Otra vez Alemania tiene que pagar. Recuerden, el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue porque a Alemania se la obligó a pagar todos los gastos de la Primera Guerra Mundial. Eso hizo que desde el 19 hasta el 39, esos siguientes 20 años, en Alemania pues se pasase mucha hambre y la gente se muriera de hambre. Y se crease ese sentimiento antifrancés, antibritánico, porque habían sido los que habían tomado parte en el Tratado de Versalles en el 19 y habían conseguido una humillación histórica para Alemania que no consideraba esta, que tenía la parte completa del inicio de la Primera Guerra. Y aquí está viendo cómo se está ya haciendo prácticamente lo mismo. Esta vez van a ser mucho más demoledores los aliados. Y si pierden ya una parte del territorio, creo que perdió un 13% al finalizar la Primera Guerra Mundial y separaron lo que era Alemania de Prusia, pues ya en la Segunda Guerra Mundial fragmentan Alemania en 4 partes para evitar el resurgimiento de los nazis. Anexión del territorio alemán para Polonia. Danzig, Sdax. El anterior Danzig alemán ahora es Sdax. Y la URSS Kaliningrado. Kaliningrado está en el mar Báltico y es una parte pues que no tiene nada que ver, no está pegado a la URSS, pero sí es una parte de la URSS. También la URSS, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, obliga a Polonia a moverse más hacia occidente, hacia el oeste, para poder coger ella más territorios. Y bueno, pues efectivamente, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría. Aquí tenemos la división política de Alemania. Fíjense en lo que se ha quedado. Después vamos a ver lo que era Alemania antes, con esa tenaza que tenía hacia Oriente y que ya, pues por supuesto, ha desaparecido la silueta esa. Ahí tenemos Berlín. Berlín está en la República Democrática Alemana, que es la parte soviética, y la República Federal Alemana son los 3 países, Gran Bretaña, Estados Unidos y de Francia. Berlín también se parte en 2, el famoso muro de Berlín, que va a abrazar, que va a hacer una tenaza o una coraza a la parte occidental, a la parte libre, por así decirlo. Finalizada la guerra en Europa, los países vencedores fragmentan Alemania para evitar el resurgimiento nazi. Alemania pierde posesiones en el este, Ciudad Libre de Danzig, Prusia, y el oeste, Lorena y Alsacia. Lorena y Alsacia lo habían conquistado los franceses en la guerra franco-prusiana en 1870-1871. Lo va a perder en la Primera Guerra Mundial y lo va a recuperar en 1940, cuando otra vez vuelva a invadir por segunda vez Alemania. Y en el 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, otra vez vuelve a manos francesas. Berlín se divide en 4 y finalmente se crea el muro de Berlín. Ante el flujo masivo de personas que se iban de la parte oriental a la parte occidental y ya no volvían, pues se crea el muro de Berlín. Fíjense, Alemania tras las pérdidas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tratado de Versalles, 1919. Es el final de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que comienza en el mes de julio-agosto del 14 y acaba el día 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana. Y a que no saben cuál fue la última víctima que murió, no días después ni meses después, sino de un enfrentamiento directo, que era un militar canadiense que murió a las 11:09 de la mañana. Fíjense, la orden aún no había llegado a esa parte del frente y seguían combatiendo. Alemania pierde el 13% del territorio y el 10% de su población, de 6 a 7 millones de personas. Además, Alsacia y Lorena y la provincia de Posen en Oriente. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial se crea una comisión aliada de control, en la que van a partir Alemania y van a vigilarla, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que se pierde esta vez? Pues se pierde Prusia Oriental, ya nos quedamos sin la parte oriental para siempre, Pomerania Central, Brandenburgo Oriental y la Baja Silesia. Fíjense en la foto, todas las partes negras son lo que ha perdido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La URSS desplazó a Polonia hacia el oeste para poder quedarse con salida al Báltico y Alemania pierde finalmente un 40% de su territorio entre las 2 guerras mundiales. Ahí tenemos otras 2 fotos en las que se puede ver cómo era Alemania antes y cómo va a ser Alemania a día de hoy. La foto de la izquierda, pues ahí la tienen, Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que tienen marcado en rojo es territorio ruso. Lo que tienen marcado en morado es territorio alemán. La famosa tenaza que les dije que se orientaba hacia el este. Y bueno, también pueden ver ahí el Imperio Austrohúngaro, que va a desaparecer al finalizar la Primera Guerra Mundial, y eso va a hacer que se formen muchos países, Hungría, Austria entre ellos. Y ahí tenemos foto de la derecha, es la Alemania actual.
en la que Polonia, pues fíjense el territorio que ha cogido y fíjense cómo la Unión Soviética ha estrangulado más aún a los 3 países bálticos y cómo se ha creado esa ciudad de Kaliningrado con salida al mar Báltico. El telón de acero, ¿qué es? ¿A qué se llamó el telón de acero? Es un discurso dado por Winston Churchill en Missouri, en Estados Unidos. Dije antes en Ohio, pues no, es en Estados Unidos, en Missouri. En el que dice desde Stettin, en el Báltico, en la parte alta, en la parte norte-oriental, hasta Trieste, en el Adriático, en Italia, ha caído sobre el continente un telón de acero. No había una frontera física o geográfica, sino una línea imaginaria e ideológica. A cada lado se estaba bajo una influencia otra, y son más palabras que dice en su discurso Winston Churchill. Por cuanto he visto en la guerra de nuestros amigos rusos, nada admiran más que la fuerza y respetan frente a la debilidad. Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos toda codicia o aventura europea. Palabras de Winston Churchill. Ahí tenemos esa línea negra que marca pues el famoso telón de acero, el bloque del Pacto de Varsovia y los países de la OTAN. Hay también, por ejemplo, ese país que está en verde, que es Yugoslavia. ¿Por qué está en verde? Bueno, pues el mariscal Tito creó el movimiento de países no alineados, que era pues una especie de confabulación, de congratulación de países, pues como el Pacto de Varsovia o como la OTAN, pero que no tenían nada que ver ni estaban alineados ni con un bando ni con otro. Y también además hay países neutrales como son Austria, como son Suiza en el centro de Europa o como son Suecia y Finlandia. Finlandia, recordemos, se ha creado al finalizar la Primera Guerra Mundial y es territorio que se ha perdido a Rusia, a la URSS. El muro de Berlín, bueno, histórico, exageradamente histórico, del siglo XX, fue un muro de seguridad que la República Democrática Alemana construyó de facto alrededor de Berlín Occidental para aislar esta parte de la ciudad al resto de la República Democrática Alemana. Del 13 de agosto del 61, que comenzó a construirse, bajo la mirada atónita de los ciudadanos alemanes, no se lo podían creer, ni la propia Alemania ni el mundo entero, y cayó el día 9 de noviembre del 89, 28 años. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se partió en 4 y Berlín también lo hizo así. Los ciudadanos podían pasar libremente de un sector a otro. Los soviets construyen el muro para evitar el flujo masivo de personas que iban a la zona occidental y veían pues, esa forma de vida, esa libertad que añoraban o echaban en falta en la Alemania oriental. ¿Por qué? Porque había mejores condiciones de vida para las personas. Es una guerra ideológica de capitalismo-comunismo y ahí tenemos otra diapositiva en la que se puede ver efectivamente la parte roja es la parte que le corresponde administrar a la URSS de Alemania y dentro de la parte roja está Berlín, que Berlín se parte en 2. Ahí se puede ver lo que está en azul es lo que fue cerrado con un muro. Hungría se sale de la órbita soviética en el 89, en el verano, y abre el paso fronterizo a occidente, el paso que va de Austria a Hungría para que puedan pasar los alemanes, pasan durante todo el verano. Alemania oriental no tiene más que dar marcha atrás a todo lo que ha hecho hasta ahora y empezar a hacer una política más aperturista, además con Mikhail Gorbachev ya en el gobierno, con su perestroika, en la que se acercó bastante a Occidente, y bueno, pues eso va a ser castillo de naipes que se va a derrumbar pues en muy poco tiempo, ¿no? Estamos en el 89 en verano y decimos que el muro va a caer el 9 de noviembre. Hungría, como curiosidad, los soviéticos otra vez están viendo cómo es la que está propiciando el final de la URSS, el final del muro de Berlín. No olvidemos que los húngaros siempre en las 2 guerras mundiales se han alineado con el enemigo histórico de los rusos, que son los alemanes. En la Primera Guerra Mundial se alinearon con el Imperio Austrohúngaro y en la Segunda Guerra Mundial se alinearon con la Alemania nazi. El flujo de migraciones de la RDA a Hungría, Austria y Checoslovaquia deja sorprendidos a los líderes soviéticos y casi sin capacidad de reacción. El 9 de noviembre del 89 los alemanes aprovechan para agolparse en los checkpoints de los muros y ante el vacío de poder pues deciden pasar durante la noche a miles. Y esto ya pues es una reacción en cadena, es una revuelta popular pacífica y básicamente pues no les queda otra a los líderes soviéticos de la Alemania oriental que abrir las puertas o dejar que se rompa directamente el muro. Los militares de la RDA no reciben órdenes de sofocar la revuelta y es prácticamente el final de la Guerra Fría. La Guerra Fría, como se dijo en los capítulos de la guerra afgano-soviética, va a acabar en 1991, el 25 de diciembre, el día que se baja la bandera roja del Politburó, del Kremlin, y se iza la bandera de la Federación Rusa. Ahí tenemos mejores imágenes para poder entender mejor dónde está y qué terreno ocupó el muro de Berlín. A la izquierda, ahí pueden ver Berlín y cómo está pues el muro que divide la parte occidental de la parte oriental, pero el muro de Berlín no solamente era en esa parte. Como pueden ver en la foto de la derecha, tenemos 43 kilómetros que separa Berlín oriental de Berlín occidental y luego tenemos otros 112 kilómetros más que van circundando de norte a sur pasando por el oeste. El total entre la parte frontal, la parte que va oriente-occidente y toda la parte que rodea son 155 kilómetros del muro de Berlín. Bueno, pues vamos a dejarlo ya. Me gusta mucho hacer una buena introducción histórica para poder colocar, para dejar a la gente en una buena posición antes de intentar entender qué pasó en Bosnia y Herzegovina, por qué se creó la OTAN y por qué se creó la contra-OTAN, que es el Pacto de Varsovia.
Varsovia. Muchísimas gracias, espero que les guste este vídeo, van a ser muchos más vídeos y como siempre les digo, bueno, pues pondré uno cada miércoles a las 18 horas. Espero que les guste, espero que le den a me gusta, que hagan comentarios constructivos, por favor, y bueno, que estoy abierto a cualquier sugerencia. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.